Hola amigos, comenzamos este año 2023 con renovadas ilusiones y deseos de llevarles lo mejor del deporte que se vaya produciendo a lo largo de esta temporada. Esta noche destacamos el encuentro de ACB entre el Gran Canaria y el Fuenlabrada, el enfrentamiento entre el Rocasa y el Porriño correspondiente a la Liga de Balonmano Femenino y el partido de Superliga Masculina de Vóley entre el Guaguas y el Palma. Así que sin más retraso damos paso ya a nuestro programa Canal Deportivo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Después de la victoria a domicilio en Polonia, en competición europea, el Gran Canaria se enfrentaba en la noche del sábado al Fuenlabrada con el único objetivo de la victoria para no quedar fuera de los 8 primeros clasificados. El Club Baloncesto Gran Canaria acaricia el billete copero tras superar al Carplus Fuenlabrada por un contundente 110-65, gracias al acierto del argentino Nico Brusino, 19 puntos y 24 de valoración, y a la versatilidad del francés Damien Inglis, 15 puntos y 4 rebotes, en un encuentro en el que los madrileños claudicaron tras un 19-0 de parcial adverso en el tercer cuarto. El primer cuarto empezaría con ventaja para los madrileños, que se iban con un parcial de 3-11, pero al final la reacción amarilla haría que al final del primer cuarto terminaran empatados a 19. El segundo cuarto tendría un parcial favorable de 26-10 que posibilitaba que los amarillos se fueran al descanso con un marcador de 45-29. El tercer cuarto sería el determinante en la ruptura del encuentro, ya que se imponía por 75-43. El último cuarto sería un paseo para los locales, que se imponían el parcial por 35-22 y un marcador final de 110-65. Máximos encestadores serían Brusino con 19 puntos por el Granca y Carolini y García con 10 por el Fuenlabrada. El Molina Sport no tuvo muchos problemas en estos inicios de año de hacerse con la victoria ante el Tres Cantos y de esa manera confirmar el liderato de esta división de honor de hockey y patines en línea. El Molina Sport consigue la primera victoria del año en un partido muy especial para su capitán. El conjunto insular gana a la escuadra madrileña en el último suspiro y mantiene el liderato. El capitán del equipo, que lucha para superar una enfermedad,
fue alineado para no perder su condición de asimilado tras 16 temporadas en el club, una victoria especial por 7-6 que trasciende más allá de lo deportivo. El polideportivo Carlos García San Román se vestía de gala para recibir al Tres Cantos en un partido que prometía ser intenso y emocionante. Líder y tercer clasificado se enfrentaban en la última jornada de la primera vuelta. El Molina Sport comenzaba dominando el partido, y así lo hizo en todo momento hasta llegar al último minuto del partido, donde el Tres Cantos remontaba para empatar a 6 en el marcador. En la continuación, el Tres Cantos sufría la exclusión de uno de sus jugadores por una peligrosa falta. La intensidad se mantenía hasta falta de poco más de 3 segundos, que un lanzamiento de Charles Baldwin llegaba al fondo de la portería consiguiendo el triunfo del Molina Sport. Un final épico para el equipo gran canario que conseguiría la victoria en el último segundo y que lo afianza en lo más alto de la tabla. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, gracias por estar ahí en este principio de año 2023, en este primer, digamos, comentario del año. La verdad ¿qué quiere que les diga? Hay que estar contento porque en el apartado masculino el fin de semana pues ha sido interesante. El irregular Gran Canaria apaliza al Fuenlabrada, el Guagua en Las Palmas sigue su camino invicto e impresionante en la Superliga de voleibol, y la Unión Deportiva volvió a ganar fuera, 1-2 al Ibiza. Lo que pasa que el equipo amarillo, y no quiero ser Pepito Grillo, pero ya lo he dicho muchas veces, a mí no me deja buenas sensaciones. El partido contra el Ibiza, recuerden, Las Palmas segundo, Ibiza último. En la primera parte fue horrorosa. Fue horrorosa. Ustedes lo veían y a veces parecía que el Ibiza era el segundo o el primero y la Unión Deportiva Las Palmas era el último. Un equipo que aspira al ascenso directo, como aspiran los hombres de Pimienta, no pueden dar esa impresión, la que dieron la semana anterior contra el Racing de Santander. No sé lo que pasa. Hemos vuelto a las andadas. Hemos vuelto a errores defensivos groseros. Fíjense el partido contra el Ibiza. Después de una segunda parte aceptable, fundamentalmente por la expulsión del jugador del Ibiza, ahí el equipo reaccionó, dominó mucho más, creó alguna ocasión, hasta que aparecieron, pues, después de 2 robos de balón. Eso sí hay que reconocerlo, que la presión arriba del conjunto amarillo hace que robe mucho, es el equipo que más roba de toda la segunda división, y eso propició primero la asistencia para el golazo de Sandro y después el robo de Jonathan Viera, que la verdad el hombre definió como un auténtico killer, como un hombre de área. Pero a pesar de eso, fíjense ustedes, minuto 91,
Córner contra Las Palmas. Sale el portero del Ibiza a rematar. Remata, toca solo el balón. Le faltó un poquito más para introducirlo. Un minuto más tarde, otro córner. Se repite la jugada. El portero del Ibiza solamente tenía que poner la cabeza y que entrara. Si la Unión Deportiva Las Palmas quiere estar arriba, quiere seguir arriba, no puede seguir de esta manera. Tiene que recuperar algo que ha perdido, perdón, que es la solidez defensiva. Por las bandas, en el centro. Yo no sé qué le ha pasado a un equipo que en muchos partidos, la verdad, era una auténtica barrera humana en la defensa, y ahora estamos volviendo un poquito a lo de la temporada anterior. Llevamos 2 partidos seguidos encajando. ¿Esto qué quiere decir? Que algo no marcha. Ya la parte de crisis la pasamos. Por tanto, en el resto de partidos que nos queda de la segunda vuelta, el equipo tiene que estar ahí. No puede dar esa impresión. Yo es que lo veo de verdad y digo, ¿y cómo este equipo puede estar arriba, primero o segundo? Porque al margen del dominio, que ya saben lo que yo he dicho, y lo hemos comentado aquí alguna vez, no por mucho tener la pelota de un lado a otro somos mejores. Hay que ser efectivos en las 2 áreas. Atrás, no cometiendo errores, y ojo, el que tuvo Alex Domínguez, yo no lo voy a tener en cuenta, por una sencilla razón, porque todos cometemos errores, y ser efectivos adelante. Si no recuperamos estos 2 factores, vamos a tener muchos problemas, no solo para estar entre los 2 primeros, sino para estar incluso hasta el 6º lugar, en los 6 primeros, y jugar la promoción. Esperemos que los de Pimienta cambien un poquito el chip de aquí en adelante y se den cuenta que no solo con tocar se ganan los partidos. En definitiva, se me ha acabado el tiempo, como casi siempre. De verdad, sean felices, esbocen una sonrisa, e intenten no sufrir con la Unión Deportiva Las Palmas, pero vean siempre el vaso, o medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Después del parón navideño, el Rocasa Gran Canaria se incorporaba a la competición nacional enfrentándose a un Porriño en buen momento que se encontraba en la 4ª posición. La victoria era importante para las Canarias para seguir con posibilidades de encaramarse en la 1ª posición, hasta ahora ocupada por el Vera Vera. Mal partido el disputado por el Rocasa Gran Canaria en la tarde del sábado en el pabellón Antonio Moreno ante el Porriño y que perdía por 22-25. Lo que le hace perder fuelle en su persecución del Vera Vera, que lo separa a 4 puntos. Empezaba mal el equipo de casa, ya que en los primeros minutos iba por debajo en el electrónico, 4-5, 5-6 y 6-9 a los 5, 10 y 15 minutos respectivamente. Una reacción de las locales hacía que se llegara al final de los primeros 30 minutos con un marcador de empate a 14. En la continuación solo aguantaría el Rocasa los primeros 5 minutos, 16-15, ya que a partir de ahí iría remolque en el resultado, 18-19 y 20-22 a los 50 y 55 minutos respectivamente.
En los últimos 5 minutos las locales lo intentaron, pero las gallegas, muy seguras en defensa y dominando los tiempos del encuentro, se imponían fácilmente por un marcador de 22-25. Máxima goleadora serían Arinegua Pérez con 6 goles por el Rocasa y Maider Barros con 6 por el Porriño. Hola, buenas noches. Empezamos aquí la entrevista del canal deportivo, en estos canales deportivos ya de imágenes, como hemos venido ofreciendo a lo largo de esta temporada. Para hablar hoy de rugby, para hablar con Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Federación Canaria. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Luis. Bien, vamos a hablar un poco de este rugby que, bueno, que lo ha pasado mal durante la pandemia, ya se ha normalizado la situación. ¿Cómo está ahora mismo este rugby? Bueno, sí, como tú dices, no somos una excepción y la pandemia pues nos ha pasado factura a todos, claro. Y la situación pues se puso complicada, pero bueno, como todos los años, los clubes se crecen ante estas dificultades y están haciendo un trabajo encomiable, la verdad. Y bueno, parece que la actividad se recupera, hay bastante actividad, casi más que antes de la pandemia incluso. Tú a veces estas cosas ocurren, ¿no? Que de una dificultad se sale reforzado. Sí, cuando hablamos de más gente, incluso con cantera, ¿no? Se está trabajando la cantera. Sí, de hecho, además, recientemente cuando estuve en Madrid, cuando eran las elecciones del presidente de la Federación Española, después toda esa polémica que hubo al respecto, y de esa dolorosa historia. Sí, recordado sí. El presidente, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, se precipitaron las elecciones y bueno, estuve allí como representante de esta federación en la asamblea. Y mucha gente me preguntaba cómo era la situación del rugby canario, porque somos muy desconocidos en ese sentido, no solo por ser pequeños, sino que, bueno, además, como hace tiempo que no tenemos representantes en competición nacional, pues somos un poco los desconocidos del rugby nacional, aunque por otro lado yo soy el presidente territorial que lleva más años en el cargo. Tengo ahora el decano de los sí, al final me he convertido en el presidente con más años. Y me preguntaban, y bueno, yo la visión o la imagen que me surge de la situación actual es como una pirámide que se está invirtiendo. Es decir, hasta ahora el rugby aquí había sido, yo lo entendí como una pirámide de esta forma, es decir, se alimentaba por arriba de jugadores que volvían de la península al terminar sus estudios, gente que venía de fuera, pues muchos ciudadanos pues, ingleses, argentinos, franceses, que vienen a Canarias por 1000 razones laborales y sobre todo, y entonces se alimentaba desde arriba, pero claro, eso dicho de forma sencilla es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, así hemos estado, pero bueno, permitió que hubiera actividad y ha habido rugby aquí muchos años en base a eso, el rugby universitario, que también ha aportado muchos jugadores. Y ahora parece ser que la pirámide como que se está invirtiendo, es decir, empieza a haber más jugadores por la parte de abajo, por la cantera y la base, y hay muy poquito arriba. Hay 3 equipos senior compitiendo, lo que competirán en lo que es la liga senior como tal, 3 clubes nada más, pero hay mucho más trabajo de cantera, que para mí es como el futuro, no lo voy a descubrir yo, eso está todo inventado, es como debería ser. Lo que pasa es que bueno, es un proceso que ha llevado sus años y ahora mismo está en esa inversión y parece que es difícil, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Yo creo que los clubes también lo tienen claro y es lo que están trabajando. Sí, porque además cuando hablas de la gente pequeña, y claro, normalmente siempre el rugby se alimentó de la universidad, ya con gente muy mayor que al final terminaba retirándose. En este caso se cambia mucho, ¿no? Al coger desde las bases, ya ese niño cuando llega a la edad universitaria ya es
lleva muchísimos años practicando rugby. Claro, hay muchas cosas a su favor. Por una parte, evidentemente, también digo, no lo voy a descubrir yo, cualquier deporte no es lo mismo empezarlo con 5 años que con 17. Es decir, todos los conocimientos técnicos, los años de experiencia, los automatismos, todas esas cuestiones se aprenden mucho más fácilmente siendo niño, que ya adulto te cuesta mucho más o te es imposible. Es decir, el nivel técnico sube. Y otra cosa que yo creo que también es importante, y sobre todo en un deporte como el nuestro, cambia también el concepto o el enfoque hacia el club. Yo lo definiría como cuando empiezas con una edad tan avanzada, es más bien un concepto de equipo, es tu equipo. Tú juegas en un equipo, pero igual que juegas en el equipo, dejas de jugar en el equipo, claro, en cuanto la cosa no te viene bien. Cambio lo otro te da una sensación de pertenencia a un club. Y parece una tontería, pero pertenecer a un club ya es algo más, porque ya tú estás más dispuesto a aportar, a participar, es una pertenencia, mayor implicación. Yo eso lo digo porque lo venimos notando de muchísimos años cuando vienen jugadores, como digo, que aquí ha venido muchísimos jugadores de fuera, de países con tradición, argentinos, ingleses, británicos en general, franceses. Lo primero que te dicen nada más llegar: oye, ¿qué hay que hacer por el club? ¿Hay escuela? ¿Hay que hacer algo con los niños? ¿Qué puedo aportar? Eso es nada más llegar. Entonces tienen esa sensación o esa idea de pertenencia al club y aportan más que el que está en un equipo que, bueno, entrena, juega y cuando no juega pues se va y se acabó. Y adiós club, y adiós deporte, adiós todo. Entonces yo creo que eso, y repito, para deportes como el nuestro, aparte de ser la tradición o la costumbre, es importante porque ayuda mucho al desarrollo. Tener gente dispuesta a colaborar cuando haces algo con el equipo, para las escuelas, para cualquier cosa que organiza, te ayuda muchísimo. El otro, normalmente, pues al no haber esa vinculación, la gente se desvincula, y que cuando quieres organizar a alguien es que no tienes a nadie de quien, pues está todo el mundo ocupado. Claro, entonces, viene bien para muchas cosas. Claro, claro. El nivel técnico de los entrenadores canarios ¿está al mismo nivel que nacional o deja que desear o necesitan reciclado? No. Estamos ahora también en un periodo de mucha o de bastante desarrollo o de crecimiento. El año pasado se hicieron, si no recuerdo mal, 2 cursos de arbitraje, que también otra cosa fundamental en cualquier deporte. Si tú subes el nivel de arbitraje, subirá el nivel de juego, obviamente. Si los arbitrajes son malos, el juego juegan fuera de la ley, vamos a decir, y después cuando quieres competir fuera, que nos pasaba al principio, hace muchos años. Claro, después jugábamos aquí al principio de las ligas de aquí en Canarias, pues no había prácticamente árbitros titulados, y cuando salíamos a jugar fuera, los árbitros te freían porque no tenía la mitad de las reglas, no te las sabías, o las hacías mal porque no te habían pitado. Es que arbitrar enseña mucho, ¿no? Entonces se ha subido el nivel de arbitraje ya desde hace muchos años, y el año pasado se hizo un curso aquí en Gran Canaria con por lo menos 15, sacamos 15 o 16 árbitros y otros tantos en Tenerife, ¿no? Uh-huh. Y son los que están, además también hay una renovación, digamos, generacional en los arbitrajes. Hay un comité de árbitros ya, en fin, se está estructurando mucho mejor la cuestión arbitral. Y la cuestión de entrenadores también, es decir, ahora creo que es la semana que viene, hay un nuevo curso de monitores nivel 1, que vienen formadores de la Federación Española, un curso oficial a nivel internacional, porque la formación está arreglada de esa manera. Y ya se había hecho anteriormente otro, es decir, ya hay un buen número de monitores o entrenadores formados. Es decir, monitores de nivel 1, no te voy a decir la cifra exacta porque no la sé, pero fácilmente más de 20 seguro. Pero también hay entrenadores nivel 2, que ya es entrenador nacional, y alguno ya está próximo a sacarse el máximo, que es el nivel 3. O sea que estamos bien de Sí, a ese nivel hemos progresado mucho. Sí, ¿Qué nos falta para tener equipos en categoría nacional? Bueno, yo creo que, siguiendo con el símil de antes, que la pirámide termine de invertirse y que salga. Sí, yo creo que sí, porque intentar, vuelvo a decir el refrán de antes, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, si tú haces un equipo senior muy competitivo, una selección, no lo digo porque yo sea un visionario, es que ha ocurrido en Baleares, por ejemplo.
¿vale? Y que te has traído gente de en fuera, Baleares yo... quisieron montar un equipo en División de Honor y montaron un equipo en División de Honor B. Vamos a decir porque es una situación que puede hacer un paralelismo muy bueno. Se montó un equipo para División de Honor B y el resumen que me hizo uno de los fundadores, que no es que fuera de oída de un amigo que le dijo a un amigo, no, este fue uno de los que, presidente de un club, además de las islas, no de Mallorca, sino de las islas más pequeñas, de Formentera, de Menorca, no recuerdo. Y me dijo, mira Jorge, al final lo que terminó fue un equipo con 24 jugadores de fuera y 2 mallorquines. Y la gente va a verlo porque es rugby de más nivel, pero para lo que es Baleares no ha aportado nada, porque son todos de fuera y el compromiso era que ellos fueran después por los distintos clubes haciendo jornadas o clinics o esto, no han hecho nada y hay 24 mercenarios, entre comillas, jugando, pero que para nosotros no significa nada. Y de mi isla no va ni uno. No ha ido ni un jugador seleccionado, con lo cual no es que lo diga con resentimiento, sino que al final a su isla no le ha aportado nada. Claro. Entonces, para mí eso no es una solución. Ahora, subir el nivel hasta que un equipo de jugadores formados aquí sea capaz y tengamos una base grande, eso son muchos años, para llegar ahí. Valladolid, ciudades o zonas de España que no son tradicionales de rugby, en su momento, quiero decir, que no fuera Madrid o Cataluña, a lo mejor, o el País Vasco, que lleguen equipos arriba, eso entonces tarda décadas y es un trabajo de muchísimos años y nosotros tenemos una dificultad muy grande de estar aquí, no tener la competición, el ritmo de competición, que es una liga aquí con mucha suerte que va a tener 10 partidos, 12 partidos, una liga, te vas a enfrentar a gente que juega 40 partidos en el año, tienen otro ritmo, entonces esas dificultades, bueno, están aquí y se ha hecho. Pero claro, mantenerlo es también lo difícil, ¿no? Yo el otro día hablaba con un antiguo jugador nuestro, francés, al respecto de cuando España había ganado la Eurocopa contra Francia en baloncesto. Y me dice, claro, es que en España, los de mi generación, mal que bien, todos sabemos jugar baloncesto. Digo, y eso no es un trabajo de 5 años. Cuando yo era niño, todos jugaban baloncesto. Y eso ya venía de antes, de los 60, o antes, claro. Tú lo sabrás mejor que yo, quizás. Entonces, y estamos hablando de 2022, es decir, estamos hablando de 60 años trabajando baloncesto. España, porque es una potencia en baloncesto, porque lleva 60 o 70 años trabajando. Niños, y venga, baloncesto, todos los colegios tienen canasta. Ese trabajo da ese fruto. Entonces, bueno, no estoy hablando de otros niveles, pero para que nosotros lleguemos a nacional, pues hay que hacer un trabajo de muchos años. Pues en flor de un día, consigues que un equipo suba, bueno, como estuvo Club de Rugby Las Palmas, que era base de jugadores suyos que habían jugado a buen nivel en la península y volvían aquí, pero claro, tenían una edad, llega un punto que ya no pueden seguir. Y detrás no tenían. No había... Lanzarote en su momento, con 3 jugadores de la selección española, un francés de la Pro de 2 y 4 o 5 ingleses que pues tenía nivel de primera nacional seguro y casi diría yo de División de Honor B, a lo mejor, ¿vale? Aquí se comió 3 ligas sin ningún problema, pero vamos paseando, quiero decir, las ganó con facilidad y después desaparecieron. Y ahora lo tienen, han desaparecido completamente, ahora tienen otra vez escuelas, están empezando otra vez desde cero, claro, es que... Sí, o sea, hay que partir de la base para llegar. Vuelvo a decir, no descubro nada, eso es así. En la Liga Senior, ahora mismo hay 3 equipos de 2 islas. Para la Liga serán 3 clubes, 3 equipos senior de Rugby 15. Lo que se ha hecho, precisamente para potenciar o facilitar la participación y estos clubes que están haciendo intentos por empezar de nuevo, la Copa, que normalmente tenemos Copa y Liga, pues la Copa se ha hecho en un formato de rugby 10 jugadores en vez de 15, con lo cual estos clubes que están intentando resucitar, pues sí tenían para suficiente gente como participar, porque, bueno, pues menos, ¿no? Entonces, en ese formato sí están participando Lanzarote de Fuerteventura, La Laguna, el Club de Rugby Las Palmas, y y en Fuerteventura está otro equipo también que es el cuartel que hay en Ñandú. Porque se te había quedado Ñandú, bueno, lo que pasa es que Ñandú está en sub-18, Ñandú en senior no, es el otro que me faltaba, era el acuartelamiento que hay en Fuerteventura, que como ellos también participan tienen sus
torneos de rugby militar y esto, pues en algunas de las competiciones de la territorial nuestra participan también, ¿no? En este rugby 10, por ejemplo. O sea que hay más participación porque hay menos exigencia en número de jugadores. Y lo más seguro que en el futuro estén ya en rugby 15. Eso es lo que esperamos, claro, porque tanto Lanzarote como... Evidentemente el acuartelamiento no tiene escuelas ni categoría de desarrollo, pero Fuerteventura y Lanzarote sí, como clubes. Entonces, bueno, cuando... ¿Y en Ñandú por qué no participa en senior? Porque me imagino que estos sub-18 llegarán a ser senior, ¿no? Sí, claro, lo que pasa que... A ver, el problema, otro de los problemas grandes que, bueno, ocurre también en otras partes, pero en Canarias es especialmente notorio, es la diáspora a los 17, 18. Es decir, cuando evidentemente Lanzarote y Fuerteventura no les queda nadie prácticamente, porque todos se van a estudiar a otro sitio, a otra isla o a la península. Y en Ñandú le pasa algo parecido, es decir, a casi todo el equipo, eso pasa mucho. Es una edad crítica en todos los deportes, 17 y 18 o lo dejan o se van a estudiar fuera o las dos cosas. Lo que pasa entonces, también es que si tienen los estudios en la misma población, que es lo que le pasa al Club de Rugby Las Palmas o a la Laguna, claro, es que se quedan en la misma universidad, ¿no? Pero es que los de Ñandú, muchos de esos sub-18 están jugando en la Laguna, porque están estudiando en la Laguna y se van realmente, se desplazan a vivir a la Laguna, no suben todos los días de Adeje. Entonces, esos equipos, claro, tienen un problema en mantener equipos senior porque se les van. Eso es otro problema también. Claro. Las otras disciplinas del rugby, ¿cómo van? El touch y compañía. Bueno, touch también hay, bueno, ha habido la semana pasada el torneo internacional que alterna un año en Tenerife, otro año en Gran Canaria. Este año fue en Tenerife, creo que vinieron 14 equipos en total, internacionales y de la península, ¿no? Y fue un éxito. Ese torneo está bastante asentado. Después hay 2 equipos canarios participando en competición nacional, la Laguna y el Atlántico, y después hay una liga territorial también, aunque estén estos 2 clubes, pero bueno, ahí sí, en esa territorial sí se incluye pues algún equipo o algún club de rugby que no tiene touch como equipo, pero para el tornillo pues a lo mejor sí junta a unos cuantos que están con interés o con curiosidad y participan en ese torneo. Ahí, de hecho, ahora en Fuerteventura, en la jornada de la semana que viene, que será de la Copa Senior Rugby 10, hay Rugby Senior 10, hay Sub-18, hay femenino, concentración. No hay competición porque ningún club tiene todavía como para formar equipos, pero hay actividades chicas, entonces se va a hacer una concentración y actividad para ellas y touch. Hablando del rugby femenino, hubo un momento que hubieron equipos, además los tenemos grabados en las cámaras de Canal Deportivo, es complicado. Sí, porque además lo que ocurrió aquella temporada en concreto es el claro ejemplo de la situación en la que estamos siempre en ese límite entre lo posible y lo no posible, ¿no? Me explico, había 3 clubes, bueno, era suficiente para hacer una competición más o menos mínima. Uno de esos clubes tiene problemas internos y se disuelve. Se separan en 2, pero ya ninguno de los 2 llegaba a hacer uno, con lo cual desaparecen y abandonan la actividad. ¿Qué ocurre? Los otros 2 dicen, oye, para jugar yo contra ti, tú contra mí, todo el año, se desmotivaron y desaparecieron también. Y entonces, por un problema interno de una pelea entre la entrenadora y la presidenta o algo por el estilo de un club, desaparece una liga completa. Claro, al ser tan poco, pero como el efecto ahora mariposa, mismo ¿no? los equipos tienen jugadores. Y ahora se está retomando, ¿no? Entonces lo que pasa es que, bueno, no llegan a tener suficiente, claro, bueno, esperamos que haya efecto llamada y poco a poco pues están sobre haciendo... todo gente joven, ¿no? Niños, claro, tal, ¿no? entonces en las categorías de desarrollo sí hay bastante niñas que además hasta cierta edad ya entrenan juntos, juegan juntos, entonces a partir de ahí esperamos que eso, con estas concentraciones que estamos haciendo específicas de femenino, pues vaya habiendo un poco más de efecto llamada porque en el touch, por ejemplo, se intercambia, van mezclados los sí, equipos. bueno, touch oficialmente tiene modalidad masculina, modalidad femenina y modalidad mixta, en la que normalmente, o sea, en el campo de touch son 6 jugadores y la norma es que como mínimo siempre tiene que haber 3 chicas, mínimo, puedes tener más, pero nunca menos de 3, en la modalidad mixta.
como no hay contacto físico, pues no tienes ningún problema para hacer ese físico. Rugby, ya te digo, también no sé exactamente, son hasta los 14 por ahí, se puede jugar mixto sin problema. Y a mayor, nosotros jugamos un partido veterano la semana pasada, hace 15 días, y jugaron chicas con nosotros. Lo que se les hace, como a los de mayor edad, se les pone un pantalón rojo, un distintivo, de modo que no se placa, se toca. Una vez al tocarlo, simplemente ya tiene que parar, tampoco puede correr todo lo que quiera, para y da el balón. Entonces, y si te toca, tú tienes que pararte. No hay contacto físico, pero se puede jugar mixto también. O sea, vamos llegando al final de esta entrevista. ¿Cómo ves el rugby de aquí al futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi papel como presidente tiene que ser verlo con ilusión, pero no es, en este caso no es impostado, es verdad. Es decir, aparte de las actividades que hemos estado diciendo, también hay en las dos islas principales, en Tenerife, vamos a decir, Tenerife y Gran Canaria, los juegos insulares, que son en categoría cadete. Y no te digo una cifra exacta, pero en Tenerife, en los juegos insulares del año pasado, se podían juntar 80 o más de 80 niños. Y en Gran Canaria, bueno, porque hay menos clubes en Gran Canaria, pues te puedo juntar a lo mejor 30 o 40 niños también. O sea, era un club que se está formando en Playa del Inglés, en el sur, y esperamos que también con ideas de desarrollo, porque además el que lo está poniendo en marcha es el director técnico de la federación. Tenemos un programa de tecnificación de sub-18, por eso tenemos esta persona que tiene nivel 2 de entrenador de la Federación Internacional para tecnificación de jugadores sub-18. Mandamos el año pasado una selección canaria sub-18 a competir a la península, este año se mandará seguramente también. Entonces, bueno, ese desarrollo, como digo, esto es labor de años, pero creemos que el camino es el correcto. Correcto. Tenemos ilusión. Bien, pues hemos terminado esta entrevista por hoy. Gracias, Jorge. Gracias a ti, como siempre, por acompañarnos, y además siempre nos atiendes cada vez que te solicitamos esa entrevista. Bueno, pues con las palabras de Jorge Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Rugby, hemos terminado esta entrevista. El programa sigue, o sea que ustedes sigan viéndolo y disfrutando del canal deportivo. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues el motivo fundamental de esta exposición era hacer un 2x1, es decir, primero mostrar fotos de lucha canaria, donde la gente pueda ver la intensidad de nuestro deporte, la plasticidad del mismo, y además que sirva de alguna forma, ya que estamos en un local que tiene pues sillas, mesas, tenemos también retroproyectores, pues lograr que tanto las escuelas de lucha como los colegios puedan venir y darles una charla a cada uno de la historia de la lucha canaria, basada en el libro que yo escribí hace ya 3 años, la historia de la lucha canaria versión infantil, y un poco lograr que nuestros pequeños y pequeñas conozcan el vernáculo de deporte, y dentro del vernáculo de deporte para mí lo más importante es que los valores los tengan en cuenta, porque eso es lo que deberá transmitir la lucha canaria, valores. Es parte de nuestro patrimonio y tiene que ser conocido por todos. Entonces yo lo que intento es aportar mi pequeño granito de arena para que tanto niños o niñas de Gran Canaria o de cualquier isla, porque también ya me he dado un paseo por casi todas las islas, pues puedan conocer un poquito
de la lucha que comenzaron a practicar nuestros antepasados y que ha llegado hasta nuestros días. Hoy es el último día de la exposición, que además, curiosamente, va a acabar con una charla a alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora han sido niños y niñas nada más, pero bueno, hoy terminaremos con, digamos, los mayores. Y bueno, lo que se intenta también es que vean algunas cosas desconocidas del vernáculo de deporte. En definitiva, yo estoy bastante contento, sobre todo por la asistencia de los más pequeños, con los que realmente me lo paso pipa, ¿no? O sea, además se nota que yo disfruto muchísimo explicándole la historia de nuestro deporte vernáculo y, como digo, fundamentalmente los valores, porque no solo los que por conocimiento, sino que además los que no son luchadores, confío que por lo menos sean mejores personas. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Cordiales saludos nuevamente en Enviciados, en nuestro canal deportivo, en este microespacio sobre movilidad, sobre bicicletas, sobre salud también. Hemos estado hablando en estas semanas pasadas sobre las ciudades y los cambios en la movilidad y hemos iniciado el tema de los carriles bici, de cómo fomentar el uso de la bici y cómo el carril bici es una herramienta esencial. Siempre que esté bien estudiado. No es implantar un carril bici pensando que al día siguiente se nos va a llenar de bicicletas o por hacer algo porque nos llegan unos dineros europeos para el fomento de la movilidad y pensemos que por implantar el carril bici donde sea al día siguiente vamos a tener allí bicicletas. Y también hemos de pensar que el carril bici tiene que ser útil, no solamente con todos los respetos para ir a darnos un paseo y adelgazar, no, tiene que ser útil para que sirva a llevarnos de un sitio del punto A al punto B por razones laborales, personales, por nuestros quehaceres diarios y que sea útiles en ese desplazamiento.
Entonces, el estudio de la red ciclista es esencial. Saber dónde están los polos de atracción de la ciudad, dónde están los centros neurálgicos, centros comerciales, centros políticos, centros administrativos, dónde están y cómo unirlos. Y también los centros escolares, porque ese es un aspecto, sobre todo, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que están muchos situados en la calle Tomás Morales, pues es muy interesante que tenga una red ciclista fácil y accesible en esa zona. Hemos dicho fácil y accesible y bien diseñada. Eso trae consigo el éxito del carril bici, de la red ciclista, como insisto muchas veces en llamarlo. Vamos a hablar también ahora de, una vez implantado esa red ciclista, cómo funciona, qué articulados o qué reglamentación le afecta al carril bici. El carril bici es una vía ciclista, es una vía de tráfico más, que van vehículos. La bicicleta, al fin y al cabo, es un vehículo también, igual que es un patinete. Actualmente los carriles bici pueden circular bicicletas y patinetes por ellos. La velocidad máxima de un carril bici es de 20 km por hora. Hay que tener esto muy en cuenta. ¿Es obligatorio el uso del carril bici? Esto es una duda que muchas veces surge en los mentideros de ciclistas, inclusive en los ciclistas deportivos, muchas veces que no usan el carril bici. ¿Es obligatorio o no es obligatorio un carril bici? Pues depende. Depende si la ciudad tiene ya un reglamento de movilidad, depende de la señal de tráfico, que es muy sencilla, recordarán, la circular con el fondo azul y el ciclista en el interior. Si esa señal aparece al inicio del carril bici, es obligatorio el uso del carril bici. Aunque también han habido discursos discordantes con este aspecto, porque lo que dice el reglamento de circulación sobre esa señal circular con el fondo azul y la bicicleta en color blanco, indica que esa vía es exclusiva de uso para ciclos. Exclusiva de uso para ciclos. No quiere decir obligatoria. O sea, que por ahí nada más podrían circular bicicletas. Eso es lo que dice el reglamento. Entonces, claro, esta interpretación algunas veces ha traído sus más y sus menos. Pero bueno, también como depende del ayuntamiento en ese reglamento de movilidad que tenga desarrollado, pues en él indicará si los carriles bici son obligatorios o no. La DGT lo dejaba, la Dirección General de Tráfico lo dejaba en manos de los ayuntamientos. Pero si aparece la señal, entonces tenemos que circular por el carril bici. ¿Y dónde termina esa obligación? Pues donde termine esa calle, donde termine esa vía. O sea, si a continuación hay una rotonda en que finaliza el carril bici, porque muchas veces los ingenieros, los técnicos que implantan las redes ciclistas no saben cómo afrontar el tema en las rotondas, cuando circulan automóviles y también viene un carril bici, muchas veces finalizan el carril bici en esa rotonda, pues ahí termina, ese carril bici termina, la obligación terminaría ahí. Si a continuación no vuelve a aparecer la señal indicada, pues la bicicleta podría circular normalmente por donde circulan los automóviles, que es su lugar natural. Ese sería el lugar natural de la bicicleta. Yo siempre he dicho que los carriles bici existen porque la industria del automóvil lo que quería era eliminar a cualquier obstáculo de la calzada, y la bicicleta para ellos era un obstáculo para mi velocidad, ¿no? Cuando lo que imperaba era la rapidez, ¿no? Y por eso existían todas estas vías de altas velocidades dentro de las ciudades que ahora es una incongruencia y se van eliminando cada vez más. Entonces, ya les indico, termina la obligación del uso del carril bici, termina donde termina la calle, una esquina, una rotonda. Entonces tendría que aparecer una nueva señal indicando que obligatoriamente se ha de utilizar el carril bici. La próxima semana seguiremos hablando sobre estos temas y los desarrollaremos un poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí al lado en Enviciados y hasta la próxima semana.
Se celebraba el pasado sábado en la piscina del 29 de abril la cuarta jornada de la Liga Levín de la zona Gran Canaria, con poca participación de nadadores. Los resultados serían los siguientes: 100 metros espalda, primero Pablo Fuentes del Club Natación Las Palmas, segundo Cristian González del Metropole, tercero Arión Díaz de Las Palmas. En femenino, primera sería Zoe Méndez del Salinas, segunda Andrea Sarmiento del Aguacán, tercera Eva Quiroz de Las Palmas. En 100 metros mariposa, primero sería Hugo Alemán del Metropol, segundo Daniel Santana de Las Palmas, tercero Javier Tuya del Metropol. En femenino, primero sería Lola Fernández del Salinas, segunda Elena Caballero de Las Palmas, tercera Carla Jorge del Salinas. En 400 metros libres, primero sería Pablo Fuentes de Las Palmas, segunda Matías Rosales del Metropole, tercero David Brisón del Metropole. En femenino sería primera María Bud de Las Palmas, segunda Zoe Méndez del Salinas, tercera Andrea Sarmiento del Aguacán. Poca historia tuvo el encuentro de la Liga Iberdrola de Vóley que se disputaba en el mediodía del sábado en el Centro Insular de los Deportes entre el Gran Canaria y el Deportfil Alcobendas, y que terminaba con la victoria aplastante del equipo de casa por 3-0. Con esta victoria el equipo gran canario se proclama campeón de invierno, y es que las mujeres que entrena Marco Trelle en ningún momento dieron opción a las madrileñas de figurar en el encuentro. El primer set sería un paseo para las de casa, ya que el Alcobendas en ningún momento supo plantarles cara, y así las canarias se adjudicaban el set por 25-10. El segundo set sería el más equilibrado en cuanto a juego, ya que el Gran Canaria se relajaba y el Alcobendas intentó hacerse con el set. Sería un espejismo, ya que las locales se imponían por 25-21. Lo mismo que pasaba en el tercer set, pero esta vez con más suficiencia, ya que lo ganaban por 25-18 y un marcador final de 3-0. Máximas anotadoras serían Manzano y Zulian con 13 puntos por el Gran Canaria y Jean-Pierre e Hidalgo con 9 por el Alcobendas. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Cuesta abajo y sin frenos es la mejor definición que podemos decir del Club Voleibol Zaire en esta Superliga Masculina 2, que hasta la fecha aún no conoce la victoria, y que en esta ocasión perdía en la tarde del sábado ante el Club Voleibol Valencia por 0-3, que lo hunde aún más en la última posición. El primer set estaría más entonado de lo que en principio se suponía por la posición de ambos equipos en la tabla, pero el Zaire pondría en los primeros minutos una oposición encomiable, pero que al final los valencianos superarían con un parcial de 22-25. El segundo parcial vería a un Valencia más ambicioso que poco a poco iba minando las barreras del Zaire y se imponía con un cómodo 19-25. El partido iba a terminar por la vía rápida.
pero sorpresivamente el equipo local sacó fuerzas de flaqueza y a punto estuvo de forzar un cuarto set, ya que al final lo perdía por un apretado 27-29 y un marcador final de 0-3. Máximos anotadores serían Ekene Ramos con 13 por el Club Voleibol Zaire y Martín Segovia con 13 por el Valencia. El derbi regional de la Primera División Grupo A del balonmano masculino español entre el Club Balonmano Ingenio y el Club Balonmano Tejina se lo adjudicaban los primeros al imponerse por 38-23 y así de camino el equipo local a afianzarse en las primeras posiciones. Desde el primer minuto los ingenienses pusieron tierra de por medio en el electrónico 8-6, 12-7 y 16-9 a los 10, 15 y 20 minutos respectivamente. Se llegaba al final de la primera parte con medio encuentro resuelto por parte del Ingenio, 20-10. En la segunda parte no cambiaría la decoración porque a medida que pasaban los minutos las diferencias serían mayores, 23-12, 27-17 y 31-18, a los 35, 40 y 45 minutos respectivamente. Se llegaba al final del encuentro con la máxima diferencia de 15 goles, 38-23, que decidía a todas quién había sido el dominador del encuentro. Máximos goleadores serían Omar con 6 goles por el Ingenio y Tomás Bañeras con 7 por el Tejina. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Por hoy hemos terminado Canal Deportivo, esperamos que haya sido de su agrado y les emplazamos para el próximo lunes que volveremos con lo más interesante que se haya producido de deporte en los últimos días. Así que no me queda más que desearles una feliz semana. Hasta siempre.